En el modelo Dry Kit de poliéster utilizamos poliéster en laterales y frontal que puede ser de 2 o 3 milímetros de espesor. Las características del poliéster son blanco brillo RAL 9016 en la cara interior y por la cara interior va apoyado con refuerzos en perfiles galvanizados. Para hacer este montaje y este apoyo de refuerzos hemos utilizado una cinta adhesiva de doble cara desarrollada con un proveedor nuestro especial para no tener que apoyarnos con ningún tipo de adhesivo complementario en la unión de este perfil con la plancha de poliéster. 2 milímetros es el estándar que se monta en el mercado y 3 milímetros es por necesidad de algunos clientes que necesitan que los laterales y el frontal soporten los esfuerzos de tracción y necesitan un tipo de espesor un poco más especial. En el modelo Sandwich de 30 milímetros utilizamos también un poliéster en la cara exterior RAL 9016 brillo y en la cara interior otro tipo de poliéster de menor espesor, aproximadamente 2 milímetros de espesor, que es un poliéster reforzado, para así de esta manera aguantar los esfuerzos de tracción a los que se someten las cajas en la cara interna. En todos los modelos nos apoyamos con un perfil de contorno de goma, haciendo este efecto que se ve aquí, y conseguimos un triple sellado. Por una parte tenemos el sellado interior, que va con poliuretano, tanto en la cara exterior como en la cara interior. Y apoyamos con este tipo de perfil que conseguimos que la posible caída de agua que tenga el panel por esta zona le impida llegar a la primera parte del adhesivo, que es el poliuretano que utilizamos en esta cara. De esta manera conseguimos la estanqueidad del kit. El otro modelo que estábamos desarrollando, que hemos hablado anteriormente, es el panel de Plywood, que lo podemos hacer en diferentes espesores. En 14, en 17 y 20 es el estándar, pero si un cliente tiene necesidad de un panel de más grosor, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. En este panel, al igual que en el panel Sandwich de 30 y en el panel de poliéster, la cara exterior es un blanco brillo RAL 9016 y la cara interior es un poliéster que va reforzado. Con este tipo de terminación conseguimos uniformidad en los tres tipos de modelos que utilizamos, siempre todos apoyados con este perfil de goma a todo el contorno de los laterales y frontales. Una parte muy importante que hemos trabajado en el departamento de ingeniería es la estanqueidad de las puertas traseras. Para ello hemos desarrollado una goma especial de Dry Kit, que es esta goma que vemos aquí, que tiene 5 puntos de estanqueidad a la hora del montaje. Por una parte tenemos 3 labios interiores para impedir la entrada de agua, 2 burletes que hacen que cuando la puerta apoye en el marco impida la estanqueidad, impida la entrada de agua, y por último un burlete exterior que vuelve a impedir la entrada de agua a través de las puertas. De tal manera que una vez montadas las puertas en el marco, conseguimos estos 5 puntos a todo el contorno del marco trasero.